El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo, no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirían a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. En las misas de estos días previos a la Navidad, se lee todo el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. La primera parte corresponde a la misa de hoy y presenta el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, precursor del Mesías, a su padre Zacarías e Isabel. Qué importante es darnos cuenta que Dios escucha siempre nuestras súplicas. Pareciera que en ocasiones hace oídos sordos, o pareciera que inclusive no nos escucha, no nos hace caso. Y a veces tendemos a pensar que tiene tantas cosas que hacer, que tiene a tantos hijos que escuchar, y que seguramente la mayoría serán mejor que nosotros, que no nos escucha. Y sin embargo no es así.
Dios da su respuesta a su tiempo, en el momento preciso. Zacarías e Isabel eran justos y santos delante de Dios. Sus vidas transcurrían en el cumplimiento de sus obligaciones religiosas y Dios les premió concediéndoles la alegría de tener un hijo, pese a que Isabel era estéril y de edad avanzada. Qué importante es que nosotros verdaderamente seamos fieles a lo que Dios nos ha pedido y a lo que Dios nos ha dado. Y ser fieles a lo que Dios nos ha pedido y a lo que Dios nos ha dado radica en la confianza de que en su momento Él nos dará lo que verdaderamente necesitamos. Viviendo una vida religiosa, viviendo una vida consagrada, viviendo una vida cristiana, de acuerdo al estilo de vida y a la vocación que Él nos ha dado, es la mejor manera de que el Señor vaya haciendo su obra de salvación en nosotros y en el mundo, en un padre de familia, en una madre, en un esposo, en una esposa. Esto debe ser un ejemplo para nosotros, la fidelidad de Zacarías y de Isabel, quienes debemos vivir con entera fidelidad, que por cierto será recompensada por Dios, si no todas las veces en este mundo, si siempre en la otra vida. Nosotros hemos de entender que la fidelidad, que la alegría, que la esperanza que podemos experimentar en la presencia de Dios y luego compartirla con los demás es precisamente el fruto de la recompensa de Dios. La fe de Zacarías es puesta a prueba. Las razones humanas están en contra de la promesa del ángel. Desde el punto de vista natural se comprende, porque estos, ¿verdad?, pues eran precisamente unos ancianos. Se comprende que pueda dudar y que sin embargo Dios siempre cumpla sus promesas. Zacarías le dice: soy un hombre viejo y mi mujer de edad avanzada. Normalmente ya no hay esperanza de fecundidad. Será pues un nacimiento excepcional, como lo fue el de Sansón y como lo fue también el de Jesús. Evidentemente, ¿verdad?, sin comparar a ninguno, porque Jesús pues es el Mesías. Pero precisamente en Él la promesa de Dios se cumple. También en nuestras vidas se cumplirá la palabra de Dios, aún contrariando todas las razones humanas. La santidad de vida, la fidelidad a la palabra de Dios ha de ser nuestra principal preocupación. ¿Cómo ser santos en la presencia de Dios? Siendo fieles a nuestra vocación, siendo fieles al oficio que Él nos ha encomendado. La santidad depende precisamente de esta fidelidad que desemboca en una relación fraterna, en un amor, en un ágape, en una caridad. Esta ha de ser nuestra principal preocupación, esa santidad que nos lleva a despegarnos de las cosas de la tierra, de las cosas mundanas, y a ocuparnos con más dedicación y constancia a las cosas de Dios. El evangelista nos dice que Zacarías e Isabel eran justos ante Dios. Esto es lo que en esto nos debemos ocupar, en santificarnos delante de Dios, que ve el fondo de nuestro corazón, que sabe lo que hay en nuestro interior, que no ve solamente el exterior, que no ve solamente el cascarón, sino que ve lo que hay en lo profundo, conoce los más íntimos secretos e intenciones del corazón. Yo siempre suelo decir que esto nos tiene que dar una gran libertad. El que Dios conozca nuestro corazón, el que Dios conozca nuestra vida, el que Dios conozca nuestro ser, nos tiene que llenar de absoluta libertad, porque no hay nada escondido a sus ojos. A Zacarías le tocó en suerte, de acuerdo a las costumbres sacerdotales de la época, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso.
Este rito consistía en renovar las brasas en el altar. La incensación tenía lugar antes del sacrificio de la mañana. Esta es una magnífica imagen de gran significado para nosotros, que siempre tratamos de estar en la presencia del Señor de manera prolongada, ¿sí? De manera tranquila, de manera armónica en su presencia, para alabarle, para glorificarle y también para suplicarle. Pero esto es lo que significa el ofrecimiento de nuestras obras, de nuestro día, la acción de gracias y también el arrepentimiento de nuestras faltas antes de irnos a descansar. Por eso hoy le pedimos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de permanecer en su presencia, de que verdaderamente nos demos cuenta que lo mejor es siempre servir al Señor y amarnos unos a otros. Que el Señor nos conceda la gracia de preparar nuestra mente y nuestro corazón para ya el próximo nacimiento de su Hijo.